¿Has intentado alguna vez deshacer un huevo revuelto? Coger un batidor y removerlo hacia atrás mientras desayunas, y de alguna manera acabar con una yema perfectamente entera en una clara de huevo. Probablemente no, ya que tal cosa sería imposible. Ahora, imagina por un momento que nunca hubieras visto un huevo crudo, sino que solo los hubieras visto revueltos. Solo con mirar esa masa de papilla amarillenta, ¿crees que podrías imaginar lo que alguna vez fue antes? Existimos en un universo que ha sido agitado, refinado, mezclado y batido. Nuestras mentes más brillantes intentan recomponer el revoltijo para averiguar qué solía ser el universo antes de ese primer batido. Y por suerte para nosotros, gracias a telescopios como el telescopio espacial James Webb, podemos ver el proceso de cocción en curso capturado en la luz emitida por estrellas hace millones, si no miles de millones de años. Al observar estrellas cada vez más distantes, estamos viendo cada vez más atrás en el proceso, pero cuanto más retrocedemos, más difícil es descifrar las cosas. Estamos encontrando cosas que rompen nuestras expectativas y que aparentemente no tienen sentido, dejándonos preguntándonos qué sabemos realmente sobre el universo primitivo. ¿Cómo se formó? ¿Y por qué lo que estamos viendo no concuerda con nuestros modelos? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy en este resumen sobre cómo cocinar un huevo. Quiero decir, los orígenes del universo. Repasaremos el esfuerzo de los científicos por responder a esas preguntas tan fundamentales y examinaremos algunas de las pruebas más extrañas que parecen contradecir nuestras respuestas. Parece que los universos, al igual que los huevos, son muy difíciles de descifrar. Cuando los científicos revelaron las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb allá por julio de 2022, fue motivo de gran entusiasmo en la comunidad astronómica. El telescopio es un monstruo de 6.500 kilogramos con un parasol, cuyas dimensiones de 14 por 21 metros son aproximadamente del tamaño de una pista de tenis. Su espejo para capturar la luz es 6 veces más grande en superficie que la lente del Hubble, lo que le permite captar más fotones desde más lejos para crear imágenes nítidas. Cuenta con numerosas cámaras e instrumentos científicos que le permiten ver a través del espectro infrarrojo. Esta es una característica vital para su misión única. Esa misión es de amplio alcance. Sin embargo, una de las cosas que más entusiasmaba a los científicos era la capacidad del telescopio espacial James Webb para ver las galaxias más lejanas posibles. La luz tarda tiempo en viajar. Por tanto, si puedes ver un objeto en la distancia, en realidad lo estás viendo en el pasado tal como era, en lugar de cómo es ahora. De esta manera, el telescopio espacial James Webb fue diseñado para ver los momentos más tempranos posibles, recogiendo la luz emitida por las primeras estrellas y galaxias justo en los albores del universo. Aquí hay una imagen conocida como el primer campo profundo del Webb. Esta imagen está tomada de un área tan pequeña que un solo grano de arena sostenido con el brazo extendido la ocultaría de tu vista en el cielo nocturno. A esta escala, las estrellas individuales están casi completamente ausentes. La mayor parte de lo que puedes ver aquí no son estrellas, que serían demasiado pequeñas para ser detectadas por sí solas, sino galaxias. Aquí puedes ver los efectos de lente de pez creados por la deformación gravitatoria a medida que los objetos relativamente más cercanos curvan la luz a su alrededor, distorsionando lo que hay más allá. Y aquí podemos empezar a ver los confines del universo. En esta imagen se encuentra una de las galaxias más antiguas que jamás hayamos avistado. Está tan lejos que la luz procedente de ella, cuando nació al principio del universo, acaba de llegarnos. ¿La ves? Hay que reconocer que es bastante pequeña. Al evaluar los marcadores dentro de la luz emitida por esta pequeña galaxia roja, los científicos pueden identificar cuánto se ha desplazado al rojo y, por tanto, cuánto tiempo ha estado viajando su luz comparándola con la luz visible normal de fuentes similares. Se descubrió que este pequeño punto estaba a 13.100 millones de años luz de distancia. No es de extrañar que los científicos estuvieran emocionados. Al reunir datos de galaxias como esta,
podríamos empezar a investigar cómo eran las condiciones en aquel entonces y, por tanto, cómo surgió nuestro universo. Pero no es que estuviéramos yendo a ciegas. Mucho antes de que se lanzara el telescopio espacial James Webb, ya habíamos empezado a formular ideas sobre los orígenes de nuestro universo. Empecemos con una pregunta. ¿Qué edad tiene nuestro universo? Probablemente hayas oído que la ciencia moderna cree que el universo tiene 13.800 millones de años. Parece bastante insondable cómo alguien puede llegar a esa conclusión. Pero en realidad, el cómo no es demasiado difícil de entender. La gente, por lo general, simplemente no se hace la pregunta. O bien se burlan de ello, o bien lo aceptan como una verdad. Entonces, ¿cómo llegamos a esa cifra? Comienza con el hecho de que actualmente vemos que el universo se está expandiendo y enfriando. Todo se aleja de todo, excluyendo fuerzas como la gravedad que mantienen las cosas unidas. La velocidad de esta expansión se conoce como la constante de Hubble. Y actualmente el universo se está expandiendo a un ritmo de 80.000 km por hora por cada millón de años luz. Así que la conclusión obvia de un universo en expansión es que la materia se está diluyendo. Hay más espacio entre las cosas. Esto llevó a una observación. Tras el descubrimiento en la década de 1920 de que nuestro universo se estaba expandiendo, un cosmólogo belga, Georges Lemaitre, teorizó que si el universo se estaba volviendo más grande y más frío, antes solía ser más pequeño y más caliente, con toda esa energía comprimida en un área cada vez más pequeña. La conclusión lógica de esto era que si rebobinaras el universo hasta su mismo comienzo, toda la energía del universo existiría en un solo punto del espacio. Esta singularidad sería infinitamente caliente y densa, lo cual tiene sentido. Entonces explotaría hacia afuera en una rápida expansión que eventualmente daría lugar a todas las galaxias que vemos a nuestro alrededor. Basándose en ese calor y en la expansión explosiva, esta idea se conoce como el modelo del Big Bang caliente. Entonces, ¿cuándo tuvo lugar este Big Bang? Bueno, para responder a eso, primero debemos asumir algunas cosas sobre el universo. 1. El universo es uniformemente denso en las escalas más grandes. Esto parece incorrecto. Claramente no es uniforme. Hay supercúmulos llenos de galaxias densamente agrupadas y supervacíos que no contienen casi nada. Sin embargo, al igual que las estrellas en una galaxia, si te alejas lo suficiente, de repente todo parece igual en todas partes. Así que asumimos que el universo es homogéneo. Como resultado de ello, no solo la materia está distribuida uniformemente, sino que, en segundo lugar, también asumimos que las leyes y propiedades del universo son las mismas en cualquier dirección. Y 3. Asumimos que el Big Bang ocurrió en todos los lugares de todas partes a la vez. Pero, ¿por qué creemos esto último? El valor actual de la constante de Hubble implica que todo el universo se está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz, lo que significa que hay una esfera a nuestro alrededor más allá de la cual no podremos ver. Pasada esta esfera, las galaxias se alejan de nosotros más rápido que la velocidad de la luz, lo que significa que la luz emitida por ellas nunca podrá alcanzarnos. Todo lo que hay dentro de esta esfera es el universo observable, un término que probablemente hayas oído antes. No podemos ver ni detectar nada más allá del universo observable. Por eso no sabemos si el universo es infinito o finito. Incluso si fuera finito, no podría tener un borde y tendría que curvarse sobre sí mismo porque, bueno, el universo es precisamente eso, todo lo que existe. De lo contrario, ¿qué habría más allá del borde del universo? Entonces, ¿hacia dónde miran los astrónomos en el cielo nocturno para ver dónde comenzó el universo? Bueno, la respuesta es en todas partes. Porque el universo siempre ha sido el universo entero. Solo ha cambiado de tamaño, pasando de ser muy pequeño a ser muy grande. No tiene coordenadas específicas porque es una explosión del propio sistema de coordenadas. Bajo las leyes de la relatividad general, si estas tres cosas
distribución uniforme, leyes universales de la física y una expansión que ocurre en todas partes a la vez son ciertas, entonces existe una conexión entre la edad del universo y cómo se ha expandido a lo largo de su historia. Con estas suposiciones, podemos obtener medidas de distancia y brillo entre objetos como estrellas, supernovas y galaxias. Por ejemplo, las supernovas de enanas blancas siempre aparecen con aproximadamente el mismo brillo. Si una supernova observada es tenue en comparación con lo que esperamos, es porque está más lejos. Averiguar cuán tenue es nos indica a qué distancia está, y por tanto, cuánto tiempo atrás en el tiempo estamos mirando. También podemos buscar fluctuaciones en la radiación del fondo cósmico de microondas, o CMBR. Así es como se veía poco después del Big Bang, aunque en microondas. Puedes ver el CMBR en cualquier lugar al que mires en el espacio, asumiendo que tienes un telescopio espacial que pueda detectar microondas, porque la atmósfera de la Tierra es muy buena bloqueando la radiación de microondas. 380.000 años después del Big Bang, todo el universo estaba caliente, a unos 2000 grados. Aunque este calor habría emitido luz visible, no podemos verla porque la expansión del universo ha estirado las longitudes de onda de la radiación electromagnética en un factor de 1000. Lo que significa que los fotones ya no llegan a la Tierra como luz visible, sino como microondas. Así que, al igual que vemos esas galaxias distantes a miles de millones de años luz utilizando luz visible, podemos ver cómo era el universo antes incluso de que existieran las galaxias observando estas microondas. Esto hace que esta imagen sea, de hecho, lo más antiguo que jamás hayamos visto. Curiosamente, las ligeras variaciones en la imagen son las precursoras de la estructura filamentosa del universo. Tenemos mucha suerte de que no haya realmente ninguna fuente brillante de microondas en el universo, aparte de la radiación del fondo cósmico de microondas. Lo que significa que esta vista es una visión relativamente descontaminada del universo 380.000 años después del Big Bang. ¿Podemos ver más allá de eso? No, en realidad no. Antes de eso, los átomos apenas estaban empezando a existir y la luz no podía viajar a través de la sopa de partículas fundamentales. Pero el CMBR sigue siendo muy útil. Al compararlo con los cúmulos de galaxias que vemos hoy en día, hay una correlación. Por tanto, podemos examinar las fluctuaciones del CMBR y utilizarlo como base para rastrear la evolución del universo. Basándonos en la expansión del universo actual y en cómo se expandió, ahora sabemos que el universo es un 68% energía oscura, un 27% materia oscura y un 5% materia observable. ¿Pero qué son la materia oscura y la energía oscura? Realmente no tenemos mucha idea. Sin embargo, podemos ver sus efectos. Se cree que la energía oscura es la fuerza impulsora de la expansión del universo, ya que sin ella, la expansión ya se habría ralentizado a estas alturas. Y la materia oscura es una fuerza gravitatoria que no podemos explicar. Las galaxias y los cúmulos de galaxias en particular parecen tener mucha más masa de la que deberían, lo que significa que la atracción gravitatoria es más fuerte. La materia oscura es lo que debe mantener unidos los filamentos galácticos. Podemos observar su influencia. De hecho, incluso podemos mapear su distribución de masa, como en esta imagen. Pero no sabemos qué es. No podemos observarla. Pero para nuestro propósito actual, no necesitamos saber qué es, solo qué hace para poder calcular la edad del universo. Por tanto, conocemos el ritmo actual de expansión del universo o la constante de Hubble. Sabemos cómo eso desplaza la luz hacia el rojo. Conocemos la composición del universo y conocemos sus propiedades. Podemos ver cómo han evolucionado las galaxias a lo largo del tiempo. Buscamos fluctuaciones en la radiación del fondo cósmico de microondas. Podemos usar todo esto en conjunto para extrapolar hacia atrás hasta las etapas más tempranas del Big Bang. Utilizando 3 instrumentos diferentes, todos mirando diferentes aspectos del universo, todas las respuestas han sido aproximadamente las mismas. 13.800 millones de años, con una precisión estimada del 99%. Pero hay otro método que ha puesto todo un poco patas arriba. Aunque nuestros modelos del universo concordaban con las pruebas en un grado satisfactorio,
durante las últimas décadas nos hemos dado cuenta cada vez más de que también hay cosas fuera de lugar. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo de donde lo que creemos que ocurrió en el universo primitivo y lo que realmente ocurrió no terminan de cuadrar. ¿Qué ocurre cuando medimos la edad de las estrellas? Ciertos tipos de estrellas tienen una vida muy corta, convirtiéndose en supernovas en cuestión de unos pocos millones de años. Otras podrían durar billones de años. No es que hayamos visto ninguna tan antigua por razones obvias. De hecho, siguiendo la evolución de las estrellas, realmente no hemos visto ninguna con más de unos 13.200 millones de años. Pero esto significa que las estrellas de larga vida que se formaron mientras la materia se estaba fusionando poco después del Big Bang, sin duda seguirían estando presentes hoy en día. El problema surgió a raíz del descubrimiento de Matusalén. Matusalén es una estrella pobre en metales, lo que significa que es muy antigua e increíblemente rara. Y lo más especial de todo es que está a solo unos 200 años luz de nosotros, lo que significa que podemos examinarla de forma relativamente cercana. Basándose en su evolución, se estima que tiene 14.500 millones de años, 800 millones de años arriba o abajo. Esto significa que podría haber refutado la cifra de 13.800 millones. El James Webb también ha estado poniendo bajo presión nuestras suposiciones sobre la edad del universo, o al menos sobre la rapidez con la que se pueden formar cosas en él. A principios de 2025, el Webb avistó su galaxia más distante hasta la fecha, la MOM Z14, que se formó apenas 280 millones de años después de que se cree que ocurrió el Big Bang. Aunque esto no contradice la estimación de 13.800 millones de años, sí introduce un misterio. Los científicos no creían que las galaxias pudieran formarse en ese periodo de tiempo, especialmente una tan brillante y grande como la MOM Z14. Debería haber tardado mucho más. Entonces, ¿sabemos realmente qué edad tiene el universo? A grandes rasgos, no sería sorprendente ver que esta cifra cambie a medida que nuestra tecnología mejore y tengamos muchos más datos procedentes del web en el futuro. Aunque no creo que veamos esta cifra variar en más de 1.000 millones de años en ninguna dirección. Al fin y al cabo, incluso con estos otros factores desafiando nuestras suposiciones, las otras pruebas que nos dieron esas suposiciones, en primer lugar, siguen existiendo y todas deben ser tenidas en cuenta en nuestro modelo final del universo primitivo. Pero hay otros desafíos detectados por el James Webb en los confines más lejanos del universo. De hecho, cuando el telescopio espacial James Webb vio finalmente los confines del universo, supimos que teníamos un problema. Una vez que los datos del Webb empezaron a llegar, al resolver la luz emitida por estrellas hace 13.000 millones de años, lo que vimos no fue un protouniverso escasamente poblado, donde la materia apenas estaba empezando a fusionarse en las primeras galaxias diminutas e intermitentes aquí y allá. El universo primitivo era un lugar bullicioso. Tenía galaxias, demasiadas. Eran demasiado brillantes. Y los agujeros negros que empezamos a detectar en sus centros habían crecido demasiado y demasiado rápido. Como mencioné antes, se necesita tiempo para cocinar una galaxia. El gas y el polvo interestelar necesitan tiempo para unirse sutilmente bajo la gravedad hasta que se alcanza una masa crítica y las estrellas comienzan a encenderse. Estas estrellas viven y mueren, y de sus muertes se forman nuevas estrellas. Esto también lleva tiempo. Los cosmólogos han observado nuestro universo y, basándose en lo que vieron, crearon modelos sobre la edad de nuestro universo y la rapidez con la que se forman las galaxias. Razón por la cual los datos del telescopio espacial James Webb causaron tal crisis. Las cosas no eran como predecían los modelos. Afortunadamente, algunos de esos problemas resultaron tener solución en los meses posteriores a la publicación de los datos. Por ejemplo, el brillo de las galaxias que podíamos ver a través del web. Este brillo implicaba que había demasiadas estrellas presentes en esas galaxias. Tantas estrellas deberían haber tardado mucho más en formarse. Y sin embargo, allí estaban, puntos rojos difusos en el límite de resolución del web. Sin embargo, científicos de la Universidad de Texas que estudiaban el sondeo de evolución cósmica de liberación temprana del web se dieron cuenta de que podría haber otra explicación para todo ese exceso de luz,
Y, aunque parezca contradictorio, esa explicación eran los agujeros negros. Si trabajamos bajo la suposición de que había agujeros negros masivos en estas galaxias consumiendo rápidamente gas cósmico, entonces la intensa fricción emitida por estos hambrientos leviatanes mientras comían creó un exceso de luz en sus discos de acreción. Esto explica por qué las galaxias en general parecían más brillantes y estaban trastocando nuestras estimaciones. Una vez que añades estos brillantes agujeros negros, no necesitas tantas estrellas. La masa de cada galaxia problemática disminuyó y todo volvió a cuadrar con el modelo cosmológico. Problema resuelto. Esto reforzó lo importantes que son los agujeros negros para nuestra comprensión del universo primitivo, lo cual era en sí mismo un problema porque los propios agujeros negros también rompían nuestros modelos. En particular, los cosmólogos lidiaron con la espinosa cuestión de cómo habían llegado a existir. Para los agujeros negros pequeños, conocidos como agujeros negros estelares, no había problema. Los agujeros negros estelares tienen masas de unas pocas a 100 veces la de nuestro Sol, y entendemos muy bien cómo se forman. Son los restos colapsados de una estrella suficientemente masiva y habría habido tiempo para que tales agujeros negros se formaran en el universo primitivo. Pero los científicos tenían problemas con los agujeros negros supermasivos con masas de decenas de miles a miles de millones de veces la de nuestro Sol, que suelen acechar en el punto central de las galaxias y debido a algo llamado límite de Eddington. Simplemente no debería haber habido tiempo para que este tipo de agujeros negros se hubieran formado donde y cuando el Webb los vio. Y sin embargo, allí estaban, y eran numerosos. Los agujeros negros estelares pueden crecer a medida que pasa el tiempo, siempre que les suministres más masa. Pero, ¿con qué rapidez? En 1920, un astrónomo y físico inglés llamado Arthur Eddington formuló la idea de que había un límite a la rapidez con la que una estrella o un agujero negro podían crecer. Esto se debía a que los fotones transportan momento. Una cantidad minúscula, es cierto, pero suficiente para ejercer un empuje. Esto es lo que impulsa las velas solares en ciertos diseños hipotéticos de naves espaciales, esa minúscula cantidad de momento impartida por los fotones. Para que la masa entre en una estrella, tiene que empujar contra un flujo constante de fotones que radian hacia afuera, y a un cierto nivel de brillo, ni siquiera la gravedad es lo suficientemente fuerte como para tirar en contra del flujo. Esto se llama el límite de Eddington. Y las estrellas que rozan sus límites, como las estrellas Wolf-Rayet, estrellas brillantes al menos 20 veces más masivas que el Sol que emanan poderosos vientos estelares, están a solo un pequeño empujón de saltar por los aires. Para los agujeros negros, podrías pensar que esto sería un problema menor. No es precisamente la clave de los agujeros negros que no radian ninguna luz, pero sus discos de acreción son una historia diferente. Como comentamos antes, los discos de acreción alrededor de los agujeros negros pueden ser increíblemente brillantes, particularmente alrededor de los agujeros negros supermasivos, eclipsando a veces el brillo de las estrellas de la galaxia en la que residen. Con el brillo llega la resistencia a la gravedad, y los agujeros negros también tienen que obedecer el límite de Eddington. Por tanto, aunque con tiempo y masa suficientes los agujeros negros estelares podrían teóricamente crecer hasta convertirse en agujeros negros supermasivos, no parece plausible que esto explique realmente todos los agujeros negros supermasivos que vemos en el universo primitivo. Se han realizado simulaciones y aunque es técnicamente posible que un agujero negro estelar crezca hasta convertirse en uno supermasivo en ese periodo de tiempo, requeriría que esos agujeros negros se alimentaran cerca del límite de Eddington sin parar desde su nacimiento, lo cual sencillamente no sucede. Los agujeros negros en la vida real a menudo se quedan sin masa cerca y necesitan esperar a toparse con más o a que les llegue más. Para complicar más el asunto, en primer lugar, no estamos completamente seguros de que los agujeros negros supermasivos sean la versión adulta de los agujeros negros estelares. Aunque parece de sentido común asumirlo, los científicos se han sentido confundidos por la falta de una etapa intermedia de agujeros negros observables en nuestro universo. Para ser franco, no han citado ninguno, al menos ninguno con total seguridad.
Los agujeros negros supermasivos son comunes en el centro de las galaxias, y se cree que hay 100 millones de agujeros negros estelares solo en nuestra Vía Láctea, basándose en el número que hemos visto. Pero los agujeros negros intermedios brillan por su ausencia de forma sospechosa, con solo un puñado de candidatos potenciales. Pensarías que veríamos muchos más. Luchando por encontrar certezas, los científicos empezaron a hipotetizar que los agujeros negros supermasivos nacieron de alguna otra manera. Muchos cosmólogos han estado explorando la idea de que, debido a que todo estaba mucho más cerca en el universo primitivo, las cosas podrían haber sido lo suficientemente densas como para que el propio polvo interestelar pudiera haber colapsado de forma concebible para formar un agujero negro directamente, saltándose el paso de la estrella por completo. Si esto es cierto, y hay algunas pruebas que apoyan la teoría, entonces quizás los agujeros negros supermasivos fueron una vez capaces de nacer simplemente con ese tamaño o cerca de él desde el principio, incluso si tal cosa ya no es posible en nuestro universo actual más disperso. Pero no está confirmado, ni mucho menos. Pero entonces entró en escena un agujero negro llamado LID 568, y el péndulo osciló de nuevo hacia el otro lado. LID 568 es un agujero negro muy distante, a entre 12.100 y 12.300 millones de años luz de distancia. Está tan lejos de nosotros que no podemos verlo en absoluto usando luz visible. La expansión del universo lo ha desplazado todo hacia el rojo, en los rangos infrarrojos. Pero incluso sus emisiones infrarrojas eran demasiado tenues para ser captadas solo por pesos pesados como el Hubble. Se necesitaron los telescopios combinados de los Chandra Cosmos Legacy Surveys y la increíble resolución del telescopio espacial James Webb para verlo siquiera. Incluso entonces, toda la galaxia de LID 568 es poco más que un punto rojo tenue y compacto. Pero las emisiones de luz de este punto rojo son reveladoras. Los rayos X emitidos por el disco de acreción de LID 568 revelan que estaba consumiendo activamente materia en el corazón de su galaxia de una manera que nadie esperaba. Verás, LID 568 pareció romper de forma crucial el límite de Eddington. Y no solo por un poco. Superaba en 40 veces el límite de velocidad de acreción, camino de que le retiraran la licencia. ¿Cómo es esto posible? En aquel momento se dieron múltiples explicaciones. Resulta que romper el límite de Eddington es, de hecho, posible, pero solo durante breves periodos o de formas ingeniosas. Por ejemplo, los chorros pueden ayudarte a sortear el límite de Eddington. Si todos tus fotones salen disparados en una única dirección concentrada, todas las demás direcciones pueden comer hasta saciarse, sin que el retorno de fotones se interponga en una buena comida. Existen otras posibilidades. Si bien el límite de Eddington dice que una vez que el brillo del disco de acreción llega a ser demasiado alto, todo el alimento del agujero negro saldrá volando, hay un periodo de tiempo antes de que esto ocurra en el que un agujero negro voraz puede arrebatar la materia que escapa y entrar potencialmente en territorio super Eddington. Como un comensal demasiado ansioso, podría pagarlo más tarde, pero durante un breve estallido, ese nivel de acreción puede ocurrir. Si esto es cierto, podría explicar cómo llegaron a existir los agujeros negros supermasivos en el universo primitivo. Y si LID 568 está acumulando materia por encima del límite de Eddington, demostraría que tal camino hacia el estatus de supermasivo es posible. Sin embargo, hay algunas dudas al respecto. Ahora, en un artículo publicado en el Astrophysical Journal, dos investigadores, Do-Yeon Kim y Myung-Shin Im, revisaron los datos del James Webb y se dieron cuenta, tras un examen más detenido, de que el polvo podría haber estado ocultando el agujero negro más de lo previsto. Esto tendría un efecto dominó en la masa límite de Eddington del agujero negro, ya que no conocer el brillo real del agujero negro dificulta estimar cuánta masa está ingiriendo. Una vez que aplicaron sus nuevos valores a las ecuaciones, tras observar más datos infrarrojos, LID 568 empezó a comer masa a un ritmo mucho más normal, dentro de las directrices del límite de Eddington, lo que significa que nuestro misterio perdura.
Si LID 568 no rompe el límite de Eddington, entonces esa explicación no puede utilizarse para justificar la formación excepcionalmente rápida de los agujeros negros supermasivos. ¿Y qué hay de las otras cosas extrañas que vio el James Webb? ¿Dónde están los agujeros negros intermedios en los que deberían convertirse los agujeros negros estelares en su camino hacia los supermasivos? ¿Por qué hay tantas galaxias en el universo primitivo, más de lo que nuestros modelos deberían permitir? ¿Existen realmente los agujeros negros de colapso directo, aquellos formados a partir del propio polvo cósmico sin un paso estelar intermedio? Nuestros modelos podrían estar en el camino correcto, pero algo falta o está incompleto. Y esta no es la primera vez que lo notamos. Exploremos un ejemplo final. Un elemento que usamos todos los días en medicinas, aleaciones y, lo más importante, en las baterías de nuestros teléfonos. Uno que falta extrañamente en el universo, al menos en las cantidades que esperaríamos. Así que aquí está la gran pregunta. ¿Dónde está todo el litio? Repasemos algunos conceptos básicos sobre el litio. El litio es un elemento relativamente simple. Es uno de los metales alcalinos y, para ser un metal, es sorprendentemente blando, capaz de ser cortado con un simple cuchillo de acero corriente. Es posible que lo hayas visto utilizar en experimentos científicos en el colegio, ya que reacciona de forma bastante satisfactoria cuando se mezcla con agua, produciendo hidróxido de litio e hidrógeno gaseoso. Se utiliza más comúnmente en baterías de teléfonos, de portátiles y en otros dispositivos electrónicos debido a su alto potencial electroquímico. Pero la característica del litio que lo hace tan importante para nuestra discusión es su estructura interna. Está formado por solo 3 protones en el núcleo, lo que significa que es uno de los pocos elementos muy ligeros que pudieron crearse en los primeros momentos del universo. Pero es la presencia esperada de litio al principio del universo lo que causa nuestro problema con el modelo del Big Bang. Entonces, ¿qué creemos que estaba pasando en aquel entonces? ¿Cómo demuestra exactamente el litio que es incorrecto? El origen del universo es oscuro para nosotros. Pero basándonos en lo que sabemos, en el momento mismo del Big Bang no habría habido litio ni ningún otro átomo. El mismo comienzo del universo habría sido simplemente demasiado caliente. Sin embargo, después de eso, incluso apenas un segundo después de que el universo comience a expandirse, la imagen se vuelve mucho más clara. Un segundo después de que comenzara la expansión del universo, la temperatura del universo bajó a tan solo 10.000 millones de grados centígrados, lo que en realidad es solo 1000 veces la temperatura en el centro de nuestro Sol. Esto todavía estaba lo suficientemente caliente como para que la materia no pudiera formarse todavía. La fuerza fundamental que mantiene unidos los núcleos de los átomos se habría visto desbordada por esta intensa energía. Así que todo habría existido en forma de radiación en su lugar. Nuestra radiación de fondo cósmica que mencionamos antes. El universo no permaneció solo como radiación por mucho tiempo. Apenas 99 segundos después, se habría enfriado hasta los 1000 millones de grados centígrados, y la fuerza fuerte habría entrado en acción. Para entonces, los primeros protones del universo habían empezado a formarse y comenzaron a unirse con neutrones, creando hidrógeno, y el isótopo del hidrógeno de un protón y un neutrón conocido como deuterio. El hidrógeno y sus isótopos, o versiones del hidrógeno que tenían el mismo número de protones pero más o menos neutrones, eran el elemento más común en el universo. Pero el hidrógeno no era el único. Todo seguía lleno de tanta energía que los protones de hidrógeno chocaban frecuentemente entre sí, experimentaban una fusión nuclear y pronto crearon el elemento helio, más grande y complejo, con 2 protones. Una vez que realizas las ecuaciones, en el universo primigenio, la materia era casi un 76% hidrógeno y casi un 24% helio. Pero a veces, muy raramente, otro protón se fusionaba con los otros 2 y formaba isótopos de litio, elevando el número de protones a 3 en estos átomos. Por masa, esto constituía solo el 0,0000007% de la materia en el universo primitivo.
Pero aquí es donde entra el misterio. Al examinar los datos espectroscópicos de las estrellas o al evaluar esa misma luz al pasar por nubes de materia, podemos evaluar las distribuciones de los elementos en el universo actual. Y lo que vemos coincide aproximadamente con esta predicción. Nuestro propio Sol es, por masa, un 71% hidrógeno, un 27% helio y un 2% otros elementos pesados, lo cual tiene sentido, ya que el Sol habría tenido tiempo de experimentar más fusión nuclear a lo largo de su vida, alterando ligeramente las proporciones de estos elementos. Estas proporciones se reflejan en todo el universo en su conjunto. Otra prueba sólida de que el modelo del Big Bang caliente y nuestras ecuaciones son correctos y de que el universo sí evolucionó de esta manera. Y, sin embargo, nuestras predicciones sobre el litio son erróneas. Aunque la predicción de la cantidad de litio en el universo primitivo es muy baja, la predicción es en realidad todavía demasiado alta en comparación con lo que vemos. 3 veces demasiado alta. O dicho de otra manera, al estudiar la espectroscopia de las estrellas primordiales, cuanto más lejos está la estrella, más atrás en el tiempo habría salido la luz de ella. No vemos ni de lejos la cantidad de litio que deberíamos ver si nuestra predicción fuera correcta. Existen más misterios en torno al litio. El litio 7 es el isótopo que tendemos a ver en el universo primitivo. Esto significa que un átomo de litio tiene 3 protones y 4 neutrones en su núcleo. Pero hay otro isótopo del litio conocido como litio 6, con un neutrón menos que se supone que es mucho menos estable y mucho menos común que su contraparte. Supuestamente constituye solo 2 de cada 100.000 núcleos de litio. Si bien la cantidad de litio en el universo es demasiado baja, la proporción de litio 6 con respecto al litio 7 es demasiado alta. El litio 6 es asombrosamente 1000 veces más prevalente en el universo primitivo de lo que debería ser. Entonces, ¿qué significa esto para el modelo del Big Bang caliente? ¿Realmente tenemos que volver a empezar de cero con nuestra teoría más fiable sobre los orígenes del universo? No necesariamente. Existen 2 posibilidades. Una que implica reescribir la teoría del Big Bang tal como la conocemos, pero hay otra explicación que podría contener la respuesta a todo ello. Cuando nos enfrentamos a misterios como estos, ya sean las estrellas Matusalén o una sobreabundancia de galaxias tempranas, agujeros negros supermasivos o el litio, una de 2 cosas debe ser cierta. O bien nuestras observaciones son erróneas o nuestros modelos son erróneos. Consideremos cada posibilidad. Es difícil descartar por completo el modelo del Big Bang caliente. Nada más hace un trabajo tan bueno explicando la existencia de la radiación de fondo cósmica o las cantidades de hidrógeno y helio que vemos en nuestro universo. Las cantidades de esos elementos coinciden casi exactamente con las predicciones del Big Bang caliente, lo que parece demasiado perfecto para ser una coincidencia. Dicho esto, los científicos están cada vez menos seguros del modelo tal como está actualmente. Stephen Hawking, que en su día fue uno de los principales defensores de la idea de que nuestro universo comenzó con una singularidad, más tarde abandonó la idea. En su libro, Una breve historia del tiempo, afirmó: "El trabajo de Roger Penrose y el mío se aceptó generalmente y hoy en día casi todo el mundo asume que el universo comenzó con una singularidad del Big Bang". Es quizá irónico que, habiendo cambiado de opinión, ahora esté intentando convencer a otros físicos de que, de hecho, no hubo ninguna singularidad al principio del universo. Como veremos más adelante, esta puede desaparecer una vez que se tienen en cuenta los efectos cuánticos. Esos efectos cuánticos son demasiado complicados para entrar en ellos en este vídeo. Y esto no resuelve necesariamente el problema del litio ni los otros, aunque sea cierto. Pero sí resalta que el origen del universo es una rama de la física y la cosmología en evolución en la que aún no se ha encontrado la explicación completa. Quizás nuestros modelos se ajusten algún día de tal manera que el problema del litio desaparezca, incluso mientras las líneas maestras de la teoría se mantienen en su sitio, dejando que la pieza del rompecabezas de las cifras del litio encaje perfectamente con el hidrógeno y el helio. La otra opción es que haya algo mal en nuestras observaciones, y bien podría haber motivos para ello,
como ocurrió con LiD 568. Debido a las pequeñas cantidades de litio de las que se habla, es bastante difícil ver las cantidades exactas del mismo que existen en el medio interestelar hasta que se mira lo suficientemente atrás. La única forma de sondear la composición del medio interestelar es proyectar una luz a través de él, y luego ver qué líneas de tu espectrógrafo quedan bloqueadas. Esto puede indicar a los científicos qué elementos podrían formar una nebulosa o nube de polvo en particular. Pero esto se vuelve cada vez más difícil a medida que el objetivo está más lejos. Con el tiempo, se vuelve completamente imposible obtener una estimación exacta. En su lugar, a los científicos les queda observar los espectrógrafos de las estrellas primordiales, que no son necesariamente representativos del universo en su conjunto en aquel momento. Las estrellas son un caso especial. Algo que sucede allí dentro podría estar alterando la cantidad de litio presente en su interior, convirtiendo el litio en otra cosa y aumentando al mismo tiempo la cantidad de litio 6. Aunque es difícil adivinar cuál podría ser ese proceso. Si nuestras observaciones pudieran mejorar y pudiéramos medir mejor la cantidad de litio en el universo primitivo en su conjunto, tal vez las cifras volverían a cuadrar por sí solas. Quizás el problema del litio nunca existió en primer lugar. En última instancia, ninguna respuesta sobre cómo surgió el universo estará completa hasta que todos los datos disponibles coincidan con las predicciones de la teoría, ya sea sobre el litio u otros elementos problemáticos del universo. Todos estos números tienen que alinearse. Todavía queda mucho por aprender sobre los orígenes del universo. Me parece increíble cuánto somos capaces de aprender y deducir sobre sucesos que ocurrieron hace miles de millones de años, antes de que la propia materia se hubiera formado adecuadamente, utilizando solo nuestros telescopios y nuestras mentes. Esa imagen, la gran imagen de cómo empezó todo, está esperando a ser ensamblada. Sea cual sea el origen del universo, este se asienta sobre una base de un orden subyacente que nos permite desentrañar sus principios, desvelar sus misterios y reconstruir la configuración de sus piezas individuales. Un día estoy seguro de que resolveremos el problema del litio y todos los demás también. ¿Cómo podemos resistirnos cuando la respuesta a nuestros orígenes definitivos nos espera? Algunas preguntas son simplemente demasiado importantes como para dejarlas sin respuesta. Y yo, por mi parte, no puedo esperar al día en que este huevo sea finalmente cascado. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.